Ahí tienes, tardío imperio romano. Te mereces la caída de tu imperio y la invasión de tus numerosas tribus, saqueando y arrasando las provincias de tu antiguo gran imperio. ¿No fue tu imperio construido sobre sangre y conquista? ¿No fueron tus ancestros conquistadores brutales y expansionistas que se apropiaron injustamente de muchas tierras y esclavizaron a muchas personas? Simplemente estás obteniendo lo que te mereces. Al menos eso, estimados aficionados a la historia del Roma tardía. Es una trama común que veo frecuentemente en los comentarios de YouTube. Lo sé, ¿verdad? ¿Qué espero al leer los comentarios de YouTube? Sin embargo, de alguna manera parece que muchos consideran que los romanos fueron especialmente malvados, y que por lo tanto merecían caer. ¿Pero es eso cierto? ¿Fueron los romanos más malvados que otros imperios de aquellos tiempos? ¿Realmente merecían caer los romanos tardíos? Es 146 a.C. Cartago, una de las ciudades más grandes y esplendorosas del mundo antiguo, está siendo saqueada y completamente destruida por los romanos bajo el mando de Escipión Emiliano. Avanzan por la ciudad, saltando de tejado en tejado, matando sin piedad a cada cartaginés en su camino. Queman todo hasta el suelo hasta que al final solo queda muerte y destrucción. Cuando los romanos terminaron con Cartago, esa ciudad que una vez fue poderosa, se redujo a escombros, y 450.000 cartagineses fueron asesinados, hombres, mujeres y niños. Los 50.000 habitantes restantes de la ciudad fueron vendidos como esclavos. El sitio permanecería como un campo de ruinas durante 100 años. Solo entonces se construiría un nuevo asentamiento romano sobre la poderosa antigua Cartago. Una nueva Cartago romana, que a su vez se convertiría nuevamente en una ciudad formidable. También en el 146 a.C., a 1700 kilómetros de distancia, los romanos derrotan a la Liga Aquea en Corinto. Sin piedad destruyen la ciudad, matando a todos los hombres en su camino, vendiendo a las mujeres y los niños como esclavos. Invaluables obras de arte son saqueadas y llevadas a Roma. Al igual que Cartago, esta ciudad, una vez increíblemente esplendorosa, sería un campo de ruinas casi deshabitado durante 100 años hasta que fue reconstruida nuevamente por los romanos. Cuando leemos sobre eventos tan increíblemente brutales, no podemos evitar sentir lástima por los derrotados y odiar a los romanos. ¿Cómo pudieron haber sido tan increíblemente violentos? ¿Cómo entonces podemos llegar a gustar de los romanos en absoluto? ¿No deberíamos alegrarnos de que fueron castigados por sus actos malvados siglos después? ¿No deberíamos estar felices de que los cartagineses y corintios obtuvieron su venganza, aunque con un gran retraso de 600 años? Bueno, para responder a eso, primero debemos entender si los romanos eran particularmente malvados para su tiempo, o si los tiempos eran simplemente malvados en general. Los propios griegos, por ejemplo, bajo Alejandro Magno, conquistaron enormes territorios, y por un tiempo tuvieron un imperio gigante que incluso fue ligeramente más grande que el propio imperio romano. Pero cuando la 335 a.C., 30.000 se rebeló contra Alejandro en el 335 a.C., antes de que comenzaran sus conquistas, Alejandro y sus fuerzas saquearon la ciudad, mataron a miles de tebanos, tomaron a 30.000 de ellos como cautivos, y luego quemaron la ciudad hasta el suelo. Así que matar a miles y quemar ciudades hasta el suelo ciertamente no era algo inusual en aquellos tiempos. Luego los cartagineses, a quienes consideramos pobres e inocentes víctimas del expansionismo romano, también tenían un secreto muy oscuro. Ni siquiera quiero decirlo, pero parece que practicaban el sacrificio de niños. Hace solo 9 años, los arqueólogos confirmaron lo que se creía que era propaganda romana contra los cartagineses. Cuando se reanalizaron los huesos y se examinaron las inscripciones de la antigua Cartago, se confirmó efectivamente que los cartagineses a veces sacrificaban niños a sus dioses. Eso es más allá de la locura. Así que incluso los cartagineses no eran tan inocentes o amigables como nos gustaría que fueran. Así que cada vez que pienses que vivimos en tiempos bastante malos, piénsalo de nuevo. Porque a pesar de todos los problemas que tenemos actualmente en el mundo, los tiempos son mucho mejores y más pacíficos en general de lo que eran en la antigüedad. Y nuestra tecnología moderna incluso nos permite compartir puntos de vista e ideas con otros, y posiblemente no haya mejor manera de hacerlo que construyendo tu propio sitio web. Y puedes usar el constructor de sitios web más fácil, más intuitivo y mejor para compartir tus ideas con el mundo, a saber, Squarespace. Squarespace es, sin duda, el constructor de sitios web más fácil de usar que he visto en mi vida. No hay necesidad de saber codificación, luego la optimización del motor de búsqueda ya está integrada. Y tienes las herramientas de análisis más poderosas a tu disposición, con solo unos pocos clics, y arrastrando y soltando puedes crear los sitios web más impresionantes, y ya están súper optimizados desde el principio.
No importa si quieres crear un blog de historia, esperemos que sobre historia romana, o una tienda en línea para vender mercancía de Roma. En serio, no hay mejor manera que con Squarespace, porque tienes todas las herramientas necesarias ya integradas. Yo mismo estoy pensando en empezar un blog sobre la historia romana tardía más temprano que tarde, y cuando llegue el momento puedes estar absolutamente seguro de que usaré Squarespace. Así que no dudes y ve a squarespace.com para una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar, ve a squarespace.com. Majorianos para ahorrar el 10 de tu primera compra de un sitio web o dominio. Y al hacer eso, no solo creas un sitio web súper impresionante propio, sino que también apoyas este canal y ayudas a terminar con los malentendidos sobre el Imperio Romano tardío. Gracias, amigo de la historia romana tardía. Así que volvamos a la pregunta si los romanos eran particularmente malvados y por lo tanto merecían caer. Vemos que nuestra definición de mal es probablemente bastante diferente a la definición antigua. A veces, y yo también soy culpable de esto, tendemos a ver la antigüedad a través de un poco de gafas de color. Vemos las hermosas obras de arte, vemos los magníficos templos griegos y romanos, vemos las vastas y espléndidas ciudades, la increíble ingeniería romana, y pensamos, ¡wow! Eran tan avanzados, realmente eran casi como nosotros. Y luego escuchamos estas historias increíblemente brutales sobre la destrucción total y absoluta de ciudades, y el asesinato de civiles inocentes, e incluso algo tan cruelmente insano como el sacrificio de niños. Y luego entendemos que la antigüedad realmente fue solo un tiempo brutalmente insano. Claro, desde nuestro punto de vista, los romanos parecían bastante malvados. Pero desde la perspectiva de la época, los romanos eran como cualquier otro imperio. Los asirios eran famosos por destruir brutalmente las ciudades conquistadas, y los persas más tarde eran famosos por sus métodos de ejecución increíblemente brutales. Todos los imperios de la historia se construyeron sobre sangre y conquistas expansionistas, y por lo tanto, los romanos realmente no eran tan diferentes de los otros imperios de la historia mundial. Los asirios, los griegos bajo Alejandro Magno, los persas, el imperio chino Han, y así sucesivamente. Nos gustaría que los romanos hubieran estado en un nivel moralmente superior, porque eran capaces de logros tan avanzados en ingeniería, tecnología y arte. Pero la triste verdad es que las culturas de la antigüedad eran capaces de grandes y malvadas cosas al mismo tiempo. Así que ahora avancemos rápidamente a 600 años después de la destrucción de Corinto y Cartago. El Imperio Romano Occidental se encuentra siendo invadido por innumerables tribus germánicas, que ahora, como los antiguos romanos, a veces saquean ciudades sin piedad y las queman hasta el suelo, matando a muchos civiles inocentes o tomándolos como rehenes. Pero decir ahora que los romanos se lo merecían es un poco como decir que existe algo así como una culpa colectiva, heredada de un grupo étnico o pueblo. Algo así como decir que, dentro de 500 años, los descendientes de los japoneses o alemanes todavía merecerán sufrir, porque sus antepasados hicieron cosas muy malas en la época de la Segunda Guerra Mundial. No existe tal cosa como la culpa heredada o colectiva. Los romanos que vivieron en el 400 después de Cristo ya no tenían absolutamente nada que ver con los romanos que destruyeron Cartago o Corinto, o que conquistaron brutalmente Galia o Britania. Eran romanos de nombre, pero después del 211 después de Cristo, el término romano se aplicaba a cualquier persona libre que viviera en ese vasto imperio. Innumerables diferentes etnias y culturas. El bereber que vivía en África era ahora tan romano como el soldado limitane y franco protegiendo las fronteras de Galia. El sacerdote egipcio era tan romano como un comerciante tracio. Fue culpa de la mujer romano-gálica, que soportó dificultades indescriptibles en el 407 después de Cristo, que Scipio Aemilianus fuera un asesino brutal 600 años antes. Fue culpa del niño romano Bereber, que vivía en Hiporegius, cuando fue brutalmente saqueado por los vándalos en el 431 después de Cristo, que Corinto fuera destruido 600 años antes. Por lo tanto, creo que los romanos tardíos no merecían caer, a pesar de las malas acciones que sus antepasados pudieron haber hecho. Cada vez que sucede algo así, siempre es una gran tragedia de la historia. Las muertes evitables siempre son una tragedia, sin importar si es romano o cualquier otro imperio, o reino, o ciudad, o país. Los romanos no eran más malvados que otras culturas de la época, y por lo tanto no merecían caer, porque nadie merece caer. Caída es una palabra muy eufemística, que minimiza la brutalidad absoluta involucrada en ese proceso. Rara vez los imperios simplemente se disolvían y dejaban de existir. Casi siempre fue un proceso bastante violento, y por lo tanto, cosas como la culpa colectiva o la culpa heredada son conceptos muy primitivos surgidos de la mente humana
que siempre tiende a generalizar en exceso. Tenemos esta tendencia a la generalización excesiva que parece estar biológicamente programada en nuestros cerebros, de que este o aquel grupo de personas son malvados. Fue una característica bastante útil en la Edad de Piedra para fortalecer la unión de una tribu. Pero esa característica que solía ser útil en la Edad de Piedra, que aumentaba nuestras posibilidades de supervivencia, ahora no es muy útil. De hecho, es bastante contraproducente. Por lo tanto, para resumir, nos gustaría que los romanos hubieran estado libres de defectos, pero tenían sus defectos, como cualquier otro gran imperio de la historia. Los romanos no eran más ni menos malvados en comparación con otras culturas. Pero dado que los romanos tardíos solo querían que los dejaran en paz, no creo que podamos comparar a los romanos tempranos y tardíos. Los romanos tardíos solo querían mantener su status quo, seguir viviendo pacíficamente en su imperio. Y por lo menos para mí, ciertamente no merecían caer. Y por favor dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano Tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon, o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestro nuevo patrocinador de Restitutor Orbis en Patreon, Muramasa. Muchas gracias Muramasa por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y quiero agradecer a cada uno de los que apoyan este canal de cualquier forma, ya sea membresía de YouTube, Patreon, donaciones de PayPal, o simplemente viendo, por supuesto. Gracias a ti, amigo. Y si quieres aprender más sobre cómo exactamente cayó el Imperio Romano Occidental, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender qué significó exactamente esta caída para la ciudad de Roma en sí, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Benevalete.